Buenas tardes a todos nuevamente. Les damos la bienvenida. Es una bendición, como ya lo dijimos, poder conectarnos con todos ustedes. Nos llena de alegría poder servirles. Le damos gracias a Dios porque cuando iniciamos estas transmisiones no sabíamos ni qué hacer. Y gracias a Dios porque Él nos ha dado los dones, ha utilizado la inteligencia de muchas personas, sus capacidades y recursos para que podamos seguir transmitiendo hasta el día de hoy. Cuando la iglesia inició en los anuncios de la lona, el hermano Douglas me acuerdo que utilizó, y nosotros seguimos utilizando mucho esa frase que decía, un lugar para toda tu familia. Yo creo que ahora vamos a cambiar vamos a volver a usar ese lema, pero lo vamos a modificar. Yo creo que le vamos a poner una transmisión para toda tu familia. Y no transmitimos el COVID, no. Lo que me refiero es esto. Estamos por Zoom, tenemos reunión de jóvenes, la próxima reunión es el miércoles a las 7:30 por Zoom, también reunión de mujeres el viernes a las 7, la historia para niños los sábados a las 5 de la tarde con las aventuras del Capitán Pandemio y la escuela dominical, ese es el colmo de las contradicciones, la escuela dominical en sábado, imagínense. Los sábados a las 6 de la tarde estamos con Gálatas para ti. Los invitamos a que se unan y también, de recuerdo, estamos iniciando un nuevo grupo de discipulado 1 por Zoom. También les invitamos, si usted dice, oye, yo quisiera discipularme, pero ahorita puede aprovechar, lo puede hacer desde su casa sin ningún problema. Mándenos sus datos, contáctese conmigo para que podamos inscribirlo en el grupo, porque queremos empezar más o menos de esta semana que comienza la siguiente. Bien. Pues vamos a comenzar el mensaje de este día y como dijimos la semana pasada, cuando empezamos a hablar de finales, lamentablemente tenemos que estar conscientes de que nosotros cada día estamos más cerca del fin. Y este tiempo que estamos viviendo tan difícil, yo creo que nos hace cada día más y más conscientes de que nuestro tiempo sobre esta tierra es limitado, solamente un suspiro. Haz este ejercicio rápido, acuérdate de cuando eras niño. Acuérdate cuando ibas a jugar con tus primos, con tus hermanos. Acuérdate de cuando te aventabas al río o cuando salías correteando al perro para amarrarlo. Acuérdate de eso. ¿Ya te acordaste? Sí. Ahora, vuelve a la realidad. ¿Hace cuánto pasó eso? Es un suspiro, ¿verdad? Parece como si dices, oye, parece que apenas sucedió. Así es la vida. Y el sufrimiento, las pérdidas, todo esto nos recuerda que nuestra vida sobre esta tierra es temporal y es muy breve. Las aflicciones tienen ese poder. La semana pasada iniciamos leyendo 2 de Corintios. Nuevamente abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 4 versos 16 y 17 ahora. 2 de Corintios capítulo 4 versos 16 y 17. Lo tiene, dice así, léalo conmigo. 2 de Corintios 4, 16 al 17. Dice, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si lo recuerda, la semana pasada estábamos hablando que aunque sabemos que el fin se acerca, aunque los padecimientos, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento nos recuerdan que el tiempo se está acabando, existen dos razones que nos invitan a no darnos por vencidos, a no desmayar. ¿Cuáles son esas dos razones? Bueno, número 1, la forma en que el sufrimiento nos renueva para la eternidad. La forma en que el sufrimiento nos renueva para la eternidad. Número 2, que vimos la semana pasada, lo leve y momentáneo de nuestra tribulación. Si lo recuerda, la semana pasada hablamos de eso. ¿Por qué es leve? ¿Por qué es momentánea? ¿Por qué? Todas las razones por las cuales Pablo dice, no desmayes, esto es leve, esto no tiene peso, comparada con la gloria que nos espera, esto es muy pequeño. Eso vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a enfocarnos en el primer punto que te dije, la forma en que el sufrimiento nos renueva, nos perfecciona para la eternidad. Alguien me dijo esto, espero que después de esta enfermedad el mundo sea mejor, espero que seamos mejores personas. No lo tomes a mal, por favor, no soy pesimista. Pero yo desearía también que el sufrimiento siempre nos hiciera mejores personas. Pero tenemos que aceptar una realidad, y la realidad es que el sufrimiento suele amargarnos. El sufrimiento nos amarga. Tiene ese poder, nos hace amargos, nos llena de dolor, a veces de enojo, a veces de rencores.
Piénsalo bien, ¿cuántas veces tú no has volteado y has dicho, ¿por qué a mí me va mal y a aquel está bien? ¿Por qué si yo hago las cosas correctamente, a mí yo tengo tantos problemas y esos están como si nada? El sufrimiento tiene el poder de amargarnos. Ejemplos en la Biblia, bueno, te los voy a mencionar, tú los puedes buscar con calma después. Un ejemplo de esto es Caín. Caín, al sentirse rechazado, al sufrir el rechazo, se amargó contra su hermano. Otro ejemplo, cuando tú abres la Biblia en el libro de Ruth, vas a encontrar una mujer llamada Noemí. Y Noemí, cuando perdió a su esposo, cuando perdió a sus hijos, cuando perdió toda su familia, ella lo que dijo, estoy amargada. Dios me ha puesto en amargura. Otro ejemplo, Job. Cuando tú lees a Job, tú vas a ver cuántas veces él se queja en amargura. Él dice, estoy en amargura. Él me ha puesto en amargura, me ha puesto en ceniza, me ha puesto en dolor. Otro ejemplo también que te puedo dar, y este es muy curioso, es Jonás. Jonás se lo comió un pez. Jonás fue vomitado por el pez en la playa de Nínive. Jonás fue, le habló a Nínive, les dijo solamente, Nínive va a ser destruido, y dice la Biblia que se fue a un lugar alto y se sentó y se empezó a sobar las manos porque él dijo, esta gente no se va a arrepentir, qué bueno que se van a morir. Pero cuando él vio que Nínive se salvó, cuando él vio que él sufrió y los de Nínive no sufrieron absolutamente nada, la Biblia dice que se quedó bien amargo, bien molesto. Otro ejemplo de cómo los problemas amargan es el ejemplo de Jeremías. Jeremías dice que se llenó de amargura al ver el sufrimiento de su pueblo. Y podemos ver muchos ejemplos y tenemos que aceptar algo. El sufrimiento no siempre nos hace mejores personas. El sufrimiento también nos amarga. El sufrimiento también nos hace sentir dolor, nos hace sentir desesperación. Y muchas personas podemos pasar por el sufrimiento y ser peores de lo que éramos antes. Tú y yo tenemos siempre dos opciones: quedarnos en la amargura o ser renovados. Quedarnos en la amargura o ser renovados. ¿De qué depende esto? Bueno, te voy a decir de qué depende. Busca en tu Biblia Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Vas a encontrar por qué no se amargó Job. Y uno diría, ¿por qué ese hombre sufrió tanto? Mira, murieron todos sus hijos, quedó en pobreza, le vino una enfermedad horrible, dicen que eran unas llagas y eran malignas. Y cuando dice la Biblia malignas, significa algo, lo atormentaban, lo desesperaban. La Biblia dice que fue algo tan horrible lo que él vivió. ¿Por qué no se amargó? Todavía llegaron sus amigos y le dijeron, tú estás mal porque pecaste, tú estás mal porque la ley te está juzgando, tú estás mal porque Dios se apartó de ti, de seguro algo hiciste contra él, lo ofendiste. Job 19, versículos 25 al 27 dice así, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Verso 27, mira lo que dice. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mira lo que dice Job, dice, yo sé que aquel en el que he puesto mi fe y mi esperanza está vivo. Yo sé que aquel que ha de redimir mi alma del pecado y de la muerte está vivo, es real, existe. Y dice Job, y aunque yo muera, lo he de ver. En mi propia carne lo volveré a ver. Volveré a levantarme del polvo, volveré a levantarme de la tierra y lo veré cara a cara. La esperanza de Job era la vida eterna. Y esa fue la diferencia entre quedarse en amargura y dolor o dejarse renovar. Mira lo que dice Tito capítulo 1, versículos 1 y 2. Como dicen, Tito, capotito. Tito 1, versículos 1 al 2 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. 2, mire lo que dice, Tito 1, 2. En la esperanza de la ¿qué? De la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. ¿La esperanza de qué? De la vida eterna. Tanto Job como Pablo pusieron su esperanza en la vida eterna. Y tanto Job como Pablo llegaron a entender que el sufrimiento puede transformar y perfeccionar para la eternidad.
Job estaba resignado. Él dijo, yo voy a morir. Todo lo que me ha venido, esta enfermedad que tengo, yo voy a morir. Pero en la eternidad veré yo a mi Redentor. Pablo dice, yo sé a quién he creído, yo sé a quién he sido llamado y sé que lo que tengo sobre mí, lo que llevo es la esperanza de una vida eterna. Esta fe es lo que hizo posible que estos hombres, en lugar de amargarse, en lugar de deprimirse, en lugar de hundirse en el dolor y en la desesperación, fueran renovados para la eternidad. Mira lo que dice nuevamente 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios capítulo 3, verso 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados ¿qué? De gloria en gloria. Quiero que entiendas algo. Todo lo que tú y yo vivimos, todo lo que el Señor está haciendo en nosotros es renovarnos, transformarnos. Nos está renovando de gloria en gloria. En otras palabras, tú eres un trozo de mármol, tú eres un pedazo de mármol. Y lo que el Señor está haciendo, está esculpiendo en ti, está quitando todo lo que no tiene que estar. Y uno diría, ¿y cuándo va a terminar de esculpir? ¿Cuándo va a terminar de quitar pedazos? ¿Sabes cuándo? Cuando en ti quede por completo la imagen y semejanza de Cristo. Nos está preparando para la eternidad. Pero esto solo puede ocurrir cuando decidimos poner nuestra esperanza en Jesús, cuando ponemos nuestra mirada en la vida eterna, cuando rendimos nuestro dolor y sufrimiento a los propósitos inescrutables de Dios. Es cuando permitimos que el dolor nos renueve. Es cuando dejamos que el dolor nos perfeccione para la vida eterna. Si tú no haces eso, si tú y yo no entregamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras pruebas, nuestra angustia, si no le entregamos a Cristo, si no ponemos nuestra fe en Él, lejos de ser mejores, tú y yo vamos a ser peores cristianos. Yo recuerdo hace mucho tiempo en una iglesia cuando yo asistía de niño con mi mamá, cuando yo era joven. Recuerdo que un día llegó una persona nueva y estaba tan contenta de estar en la iglesia, estaba tan feliz. Llegó una señora y le saludó a esta persona y le dijo, ¿cómo estás? Dice, ay, estoy tan contento, tan contenta de estar en la iglesia. Estoy tan feliz. ¿Sabes qué le contestó la otra hermana que llevaba tiempo en la iglesia? Dijo, no te preocupes, en un par de meses se te va a quitar esa alegría. ¿Sabes eso qué es? Una persona que en lugar de dejar que el dolor y el sufrimiento la transformaran a la imagen de Cristo, es una persona que se quedó con toda su amargura y resentimiento. Pablo se volvió experto en sufrimiento. Piensa en un mal, en un dolor grande que te haya pasado. Casi estoy seguro que Pablo te puede entender porque él lo vivió. Pablo era experto en esto. Él fue perseguido, él sufrió inconstantes veces, él estuvo en la cárcel, él dice que hubo tiempos donde estuvo encerrado, completamente desnudo, completamente herido de su cuerpo, humillado. Hay muchas cosas que él sufrió. Y hoy quiero que nos enfoquemos en una de esas experiencias, que nos va a enseñar cómo permitir que el dolor nos renueve, que nos va a enseñar verdades importantes. ¿Sí? Abre tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Vamos a leerlo juntos, te lo repito nuevamente, 2 de Corintios 12, versículos 7 al 10, dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñame. Padre, en tus manos ponemos estos minutos, que tú obres, que tú hables, que tú seas aquel que toque cada vida y cada corazón con tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes a mí a ser solamente un instrumento idóneo, útil para este tiempo, y que tu nombre sea glorificado en cada vida y en cada persona que nos escuche. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. ¿Ok? Mire, Pablo ha tenido un sufrimiento enorme, pero esto es algo especial, ¿sí? Esto no es Pablo quejándose porque se le acabó el gas y dice, ay, ¿por qué no me das dinero? ¿Por qué no me ayudas? No, ¿sí? Este no es Pablo quejándose porque le duelen los pies de caminar. Ay, Señor, tanto que te he pedido que me des una Cherokee del año y no me escuchas. No. Pablo sabe lo que es estar en la cárcel. Pablo sabe lo que es que le muelan el cuerpo a palos y con piedras. Pablo sabe lo que es de verdad el dolor. Pero esto es algo especial, esto es algo enorme. O sea, para que Pablo mismo dice, mira, no sabemos qué fue, no lo sabemos. Algunos dicen que Pablo estaba enfermo, una enfermedad que incluso lo estaba dejando ciego. Otros dicen que es una persona que le ha agarrado contra Pablo, ¿sí? Como esos compañeros de la escuela que le agarraban contra ti, ¿no? Y donde te veían, órale, un golpe en el brazo, órale, un empujón, ¿sí? Usted a lo mejor sufrió de eso. Yo no, yo era el que daba los golpes. No es cierto. No, yo no, yo nunca hice esas cosas. Pero Saulo sí. Tú sí sabes de lo que hablo, ¿verdad, Saulo? ¿Sí? Haz de cuenta que estabas en la escuela con Saulo y te veía en el baño y ¿qué quieres? Y te veía en la cafetería y te decía, a ver, y te tiraba la torta y el refresco. ¿Sí? Haz de cuenta, alguien así traía a Pablo y esa persona tenía tanto odio con Pablo que estaba determinado a matarlo, a acabar con su vida. Otros dicen que vino sobre Pablo una racha, una oposición pero tan violenta. O sea, cualquier lugar que Pablo iba era tanta la violencia que lo perseguía, que venía de parte de Satanás. Era algo diabólico que venía sobre Pablo. Sea lo que sea, lo que podemos asegurar es que esto fue muy, muy doloroso. Y uno diría, ¿qué tan doloroso fue esto para Pablo? ¿Qué tan difícil fue para Pablo? Bueno, Pablo dice que lo abofetea y Pablo lo compara, dice, ha habido 3 momentos donde me abofeteó tan duro que caí de rodillas, suplicándole a Dios que ya me librara de esto. Ha sido pero tan difícil para Pablo que hay 3 momentos donde él dice, ¿sabes qué? Ha sido tan fuerte el golpe que yo he caído de rodillas suplicándole al Señor que ya tenga misericordia de mí. 2 cosas probablemente le ha pedido Pablo al Señor. O le ha pedido que le quite esa enfermedad, o le ha pedido que ya quite esa persona. O quizá Pablo incluso, como muchos de nosotros lo haríamos, ha llegado a decirle al Señor, Señor, ya es tiempo que me llames. Ya no soporto más. Ya no puedo con esto. Este es Pablo. Y pudiéramos esperar que una persona como Pablo, un hombre como él, cada vez que ora, las cosas se dan así, de una manera satisfactoria, de una manera inmediata. Pero Pablo dice que la respuesta del Señor ha sido esto: bástate mi gracia. Dios le ha dicho, no, Pablo. No. Aquí nos damos cuenta de cómo ciertas cosas tuvieron un final en la iglesia. ¿Sí? Conforme el Evangelio fue escrito, conforme la palabra de Dios fue llegando de manera escrita, carta tras carta, Evangelio tras Evangelio a las iglesias, podemos darnos cuenta cómo las señales y prodigios fueron desapareciendo. Porque ahora la fe no sería por vista, la fe sería por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Mientras más llegaba el Evangelio de manera escrita, hay ciertos dones y señales que fueron desapareciendo en la iglesia. Y aquí podemos darnos cuenta cómo hay dones que empezaron a estar ya fuera del control de la iglesia. Por ejemplo, el don de sanidad. Pablo pudo haber dicho, bueno, en el nombre de Cristo yo reprendo esta enfermedad. Pablo pudo haber dicho, Pedro, ora por mí. Yo quiero que solo pases tu sombra encima de mí y yo voy a ser sanado. No, hermanos.
y lo vas a aprender aquí. Para madurar es necesario que haya cambios. Es necesario que ciertas cosas dejen de estar. Yo te lo digo con mucho respeto. Yo desearía de verdad que el don de sanidad fuera una realidad para nuestro tiempo. De verdad, yo lo desearía. Los cristianos estaríamos en los hospitales orando por la gente. Los cristianos estaríamos en las calles poniendo manos. Habría gente tan consagrada a Dios que podría pasar por las calles solamente con su sombra o cubriendo a la gente con algún manto de ellos y la gente sanaría. Pero lo siento, esos tiempos ya pasaron. La fe no es por vista. Si fuera por vista no sería fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra. Tú y yo no necesitamos más milagros para acreditar nuestro mensaje. El mensaje está acreditado aquí. Esta es la verdad. Y ese es el poder que cambia las vidas. Podemos darnos cuenta cómo tampoco hubo un ángel que descendiera del cielo con su espada desenvainada y dijera: Pablo, yo te voy a librar de tus enemigos y esta noche van a morir todos. No, ¿verdad? No, Dios no le dijo: voy a mandar ángeles eslabonados. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo serán los ángeles eslabonados? Una vez alguien me lo dijo. No, hombre, yo oro y le digo: Señor, cubre mi casa con ángeles eslabonados. Le dije: oye, ¿cuáles son esos? Dice: pues son como una cadena, así como una cadena. Como una cadena, sí, nada más que de puro angelito, así, como si fueran eslabones de ángeles. Ok, digo, bueno, ahora hay que ir a ver a algún joyero para que nos haga una cadena de ángeles eslabonados. Dios no hizo eso. Uno tiene que ver que hay cosas que el Señor fue dándole fin en la iglesia, porque la iglesia tenía que madurar. Y Pablo tiene muchas cosas todavía. Imagínate, Pablo tiene que madurar, tiene que ser perfeccionado para la eternidad. Y es aquí cuando Pablo comprende de qué forma el dolor, el sufrimiento lo prepara para la eternidad. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice en el versículo 7 nuevamente. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y fíjate cómo menciona este mensajero, este aguijón. Pablo no dice: me fue puesto un sufrimiento. Pablo no dice: me fue puesta una carga. No. Pablo dice: me fue dado. Y cuando Pablo dice: me fue dado, dice: esto es un don. Esto es un regalo. Yo no diría: oye, ¿Pablo está loco? ¿Cómo puede ser un regalo? ¿Cómo haber estado con Saulo en la secundaria pudo haber sido un regalo? Estar ahorita enfermo en el hospital, entubado, ¿puede ser un regalo para una persona? Oye, ir a una ciudad y que te agarren a golpes y a palos y te dejen tirado en medio de la calle, ¿puede ser eso un regalo? Pablo dice: sí, sí lo es. Porque he entendido ciertas verdades. Y en estos versículos Pablo nos dice 5 verdades de por qué el sufrimiento, por qué el dolor es un regalo que nos prepara, que nos renueva para la eternidad. 5 verdades que a ti y a mí nos ayudarán a comprender y aceptar el sufrimiento y lejos de rebelarnos o amargarnos, incluso a cooperar con Dios para dejar que Él nos renueve para la eternidad. 5 verdades, mira, número 1, y este es muy importante: lo espiritual es mucho más valioso que lo físico. Lo espiritual es mucho más valioso que lo físico. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Mira lo que dice Pablo, dice: las revelaciones que yo tengo son enormes. Uno diría: ¿qué tan enorme es lo que Pablo vio? ¿Qué tan enorme es lo que Pablo pudo recibir de Dios? Bueno, te puedo decir que Pablo es uno de los pocos hombres en la Biblia que puede decir que vio el cielo, vio la gloria de Dios. Es uno de los pocos. Otro podríamos decir que es Juan, el apóstol Juan.
Pero Juan lo vio desde su prisión, en una revelación. Pablo, él mismo dice, no sé si morí y llegué al tercer cielo. No sé si en una de esas experiencias dolorosas abrí mis ojos y tuve una revelación del cielo. Pero Pablo vio todo eso. Y Pablo, él dice, esas revelaciones son tan grandes. Dice, que bien vale la pena sufrir. Escúcheme bien, la madurez espiritual es más prioritaria que la riqueza material. La riqueza material, hermano, es temporal. Hoy tienes un buen negocio, hoy te va muy bien, hoy ganas mucho dinero. Viene una pandemia como esta y todo se va acabando. Hoy tú y yo estamos bien. Hoy tú y yo tenemos un buen trabajo, tenemos suficiente. ¿Qué nos vamos a llevar cuando partamos de este mundo? Pero la madurez espiritual te prepara para la eternidad. La madurez espiritual prepara tu carácter, ¿sí? Entendamos esto. Para Dios el carácter espiritual es más importante que la salud física. El carácter espiritual es más importante que la salud física. El Señor te puede sanar así. Pero nadie puede hacerte una persona noble si tú no estás dispuesto. El Señor puede resolver tus problemas, mira, así. Pero no te puede volver humilde. Ser humilde es una decisión que tú tomas. El Señor puede hacer todo lo que tú le pidas, puede darte una casa, puede pagar tus deudas, puede hacer lo que tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque Él puede hacer lo que quiera. Pero no te puede hacer una persona amorosa. No te puede hacer que ames a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Y tenemos que aceptar que si el Señor, para transformarnos, para darnos madurez, decide que tenemos que padecer, que tenemos que sufrir, entonces tenemos que aceptarlo. Y a veces uno le puede repelar a Dios, ¿y por qué me das esto? ¿Y por qué no me ayudas? ¿Y por qué? Bueno, tenemos que entender esto. ¿Qué hizo Cristo para salvarnos? ¿Sufrió? ¿Padeció? ¿Por qué nosotros no vamos a sufrir para ser perfeccionados? Nuestros cuerpos físicos son solo un instrumento de Dios para cumplir su voluntad en este mundo. Y así deberíamos verlo. Este cuerpo se va a acabar. Este cuerpo, el mejor uso que tiene es para que los propósitos de Dios se cumplan sobre esta tierra. Y si Dios está moldeando nuestros carácter para hacernos aptos para el ministerio, si Dios está anteponiendo nuestra madurez antes que cualquier riqueza o que cualquier otra bendición, deberíamos decir, Señor, tú sabes que lo espiritual es más valioso que lo físico. Y por lo tanto, Señor, yo lo acepto. Si para hacerme un mejor cristiano tengo que padecer un poco, hazlo, Señor. Porque lo espiritual tiene más valor que lo material. Número 2, segunda verdad que Pablo nos deja aquí. Segunda de Corintios 12, 7, nuevamente, segunda de Corintios 12, 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Segunda verdad, y es esta: Dios equilibra todo conforme a su propósito. Dios equilibra todo conforme a su propósito. La vida en Cristo es una muestra de perfecto equilibrio. La vida en Cristo es una muestra de perfecto equilibrio, sí, porque la misma Biblia que te dice ama a tu prójimo, también te dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. La misma palabra de Dios que te dice da de comer al hambriento, da de comer al necesitado, es la misma que te dice el que no trabaja, ¿qué? Que no coma. La Biblia es equilibrio, equilibrio, equilibrio. Y la vida del cristiano debe de alcanzar ese equilibrio. Te voy a poner un ejemplo. Es como cuando haces un pastel, sí. ¿Cuáles son los ingredientes de un pastel? Yo no sé bien, pero ¿qué es? Harina, huevo, ¿qué más? Leche, mantequilla. Bueno, si es de esos pronto, puro aceite vegetal, ¿no? ¿Qué más?
vainilla, ¿sí? Chocolate, lo que lo quieras, y eso, ¿no? Y a veces tú hueles la vainilla y dices, eso huele bien rico, ha de saber delicioso. La pruebas y a qué sabe. Sabe horrible, ¿verdad? Para que la vainilla funcione, tiene que estar revuelta con lo demás. Y cuando haces un pastel, es una muestra de perfecto equilibrio. ¿Por qué? Porque si tú le agregas más de un ingrediente, si tú le quitas de un ingrediente, ya no va a funcionar. ¿Cómo recuerdo un pastel que nos hicieron mi mamá y mi tía para celebrar? No recuerdo si Reyes, Día del Niño, cumpleaños. ¿Cómo recuerdo ese pastel? No, hombre, lo vimos en la mesa, todo con betún de chocolate, con cerezas encima, no, hombre. Y tú veías esa cosa de chocolate y decías, no, hombre, esto va a estar bueno. Sí. Cuando le intentamos meter el cuchillo, parece que estábamos partiendo un tabique. No entraba el cuchillo. ¿Por qué? Porque un pastel es una muestra de perfecto equilibrio. Y mi tía, como sabía que mis primos y yo comíamos un poquito de más, dijo, pues para que esponje y alcance le vamos a echar más royal, más polvos para hornear. Y el resultado fue una piedra. La vida es equilibrio. Y tú tienes que aceptar que si Dios te colmara solamente de bendiciones, nos haría berrinchudos, nos haría inmaduros, nos haría mimados. Por eso Dios tiene que poner responsabilidades también. La vida es equilibrio, la vida en Cristo es equilibrio. Si solamente nos da sufrimiento, dolor y dolor, no estaría reflejada en nosotros la misericordia de Dios. La vida es equilibrio. Si Dios solamente nos diera dinero, probablemente nos volveríamos personas avaras, tacañas, miserables. Por eso Dios también tiene que ponernos el ser generosos, el dar, el cuidar de otros, el ofrendar, el diezmar. La vida es equilibrio. Mira lo que dice Job, versículos 2 al 10, la vida en Cristo es equilibrio. Job capítulo 2, versículo 10, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job dice, hay tiempos donde Dios da y reparte y da en abundancia hasta con canastas. Hay momentos donde Dios quita. Y a veces hay momentos donde Dios permite que el mal nos alcance. Es equilibrio. Y Pablo lo sabe, dice, yo he recibido revelaciones muy grandes, yo he recibido mensajes de Dios muy elevados. Es tiempo de que reciba también los padecimientos de Cristo. Es tiempo también de sufrir como aquel que me llamó para servirle. Porque al final de cuentas, lo que Dios está haciendo es un perfecto equilibrio. Él está preparándonos, nos está moldeando, está poniendo todos los ingredientes en tu vida y en mi vida para ser formados a la perfecta imagen de Cristo. ¿Sí? Es equilibrio. 3, voy rápido. El pecado es peor que la enfermedad y el sufrimiento. El pecado es peor que la enfermedad y el sufrimiento. Segunda de Corintios 12, 7 al 9, nuevamente. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tiene un problema. Está en un filo. Si tú recuerdas a Pablo, él perseguía a la iglesia y era un hombre violento, era un hombre prepotente, era un hombre agresivo. Y él mismo se describe que en ese tiempo él se consideraba que era fariseo de fariseos. Pablo, podríamos decir que es un hombre que tiene la tendencia hacia la soberbia, hacia el orgullo. Y Pablo ha recibido tanto trabajo, tantas revelaciones, tantas bendiciones, que está en ese filo caminando.
volverse un hombre orgulloso, un hombre prepotente nuevamente y pensar que es Él el que está sacando el Evangelio adelante en lugar de Cristo. Entonces lo que el Señor hace es, por medio de ese aguijón que le ha puesto a Pablo, humillarlo, hacerlo humilde. Pablo entiende que es mejor ser humillado por Dios que ser cautivado por el pecado del orgullo. Pablo entiende que es mejor sufrir a fin de mantenerse humilde que dejarse llevar por la soberbia y perderse de los propósitos de Dios. A veces hay personas sanas, sí, pero personas sanas que caminan en rebeldía con el Señor. Hay personas que a veces no se dan cuenta que tienen la peor de las enfermedades, el pecado. Y es una enfermedad contagiosa también. Ahorita todos estamos encerrados, nadie se quiere enfermar. Pero ¿qué tal nos va con el pecado? Piénselo bien. ¿Cuántas cosas nosotros nos aferramos que a Dios no le agradan? ¿Cuántas cosas guardamos? ¿Cuántas cosas conservamos? ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que no son buenas? Y que sabes que te apartan de Dios, que sabes que apartan, destruyen a tu familia, que sabes que te van a llevar cautivo a más maldad. Pero no tomamos la decisión de dejarlas. A veces Dios tiene que ayudarnos. A veces Dios tiene que darnos un empujón. Y aún así somos tan necios. Conozco a un hombre que ha tenido accidentes, un hombre que ha sufrido pérdidas, un hombre que ha estado en hospitales. ¿Y sabes qué hace cada vez que sale de esos problemas? Vuelve a las drogas. Vuelve a lo mismo. Y a veces dice uno, oye, ¿hasta dónde tendrá que llegar esta persona? Vaya, yo creo que si perdiera los brazos, encontraría la forma de ocupar los pies para drogarse. ¿Hasta dónde tenemos que llegar a veces para darnos cuenta que la peor enfermedad que padecemos es el pecado que nos gobierna? Es nuestro orgullo, es nuestra violencia, son nuestros robos, nuestras mentiras, nuestros adulterios, es nuestra maldad, la peor enfermedad que estamos padeciendo. Y lo peor de todo es que para eso no buscamos cura. Es increíble lo que está pasando en la vida de Pablo y es una paradoja, ¿sí? Es una paradoja. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo Dios en su soberanía está utilizando al ser más soberbio y más orgulloso de todos. ¿Sabes quién es el ser más soberbio y orgulloso de todos? Satanás. Él es soberbio entre los soberbios, él es altivo, él es el rey de los altivos. Y él sabe que Pablo está en ese punto de la soberbia. Y Satanás se lanza sobre Pablo con toda su ira, con todo su enojo, con toda su soberbia. Y es increíble esta paradoja. ¿Por qué? Porque para apartar a Pablo del pecado de la soberbia, Dios está utilizando a Satanás. Fíjate en eso. Dios utiliza al padre de la soberbia para apartar a Pablo de la soberbia. Tenemos que entender que muchas veces Dios va a ocupar el mal de este mundo, no para herirnos, no para dañarnos, quizá para apartarnos de otros pecados. A veces vamos a estar en el hospital un mes para no pasar toda la vida padeciendo por nuestros pecados. Cuando el Señor, y esto te lo digo con todo mi corazón, cuando el Señor no cambie las circunstancias en tu vida, cuando el Señor no envía la sanidad que tú le estás suplicando que mande, cuando Dios no está respondiendo a tus peticiones, no te está dando lo que tú necesitas, tal vez es un buen momento para preguntarse esto. Señor, ¿habrá un pecado en mi vida del cual me quieres apartar? Señor, ¿habrá algo en mi vida que es peor que esta enfermedad? ¿Habrá algo peor que este tiempo de dolor que estoy padeciendo? ¿Habrá un pecado mucho peor que esto y yo no me he dado cuenta? Pregúntaselo al Señor. Número 4, cuarta verdad.
Servimos mejor desde nuestra debilidad. Servimos mejor desde nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12:9 dice así. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es increíble cuántas oportunidades estamos desperdiciando tú y yo. Cuántas oportunidades de conocer el verdadero poder de Dios. Es increíble cuántas oportunidades estamos desperdiciando para servir desde nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque estamos tan inclinados a mimarnos, estamos tan inclinados a huir de los problemas, de las molestias, que rehusamos servir al Señor ante el mínimo malestar. Hermano, no voy a ir. ¿Por qué? Me duele mucho la cabeza. Hermana, quítese la cabeza, ya no le va a doler. No, no es cierto, ¿verdad? No, dices, oye, decía mi maestro del seminario, él era así, yo no soy así. Él sí era así, él decía, te va a doler en tu casa que te duele en la iglesia. Hermano, ¿qué cree? No puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? No, hermano, estoy muy triste, tengo un problema, me deprimí. Ok, ¿quieres que tu problema mejore? Sí, hermano, sí quiero que mi problema mejore. Ok, busca al Señor. Deja de quedarte en tu casa y ven a la iglesia. Haz lo que tienes que hacer y el Señor hará lo que deba de hacer contigo. No lo tome a mal. Pero estamos tan inclinados a sobreprotegernos que no nos damos cuenta que cuando servimos al Señor en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro dolor y en medio de nuestro sufrimiento, el poder de Dios se va a manifestar de una manera que no te imaginas. Pablo no se detuvo. Pablo no dejó de servir aunque tenía este aguijón. Pablo aprendió nuevas y poderosas formas de servir al Señor. Cuando Pablo finalmente estuvo en prisión, uno pensaría, se acabó el ministerio de Pablo. No, hermano. Pablo fue ascendido. Pablo dejó de ser un soldado que llevaba el evangelio a todos los lugares. Y Pablo se convirtió en un general que escribía cartas, que mandaba los planes de Dios a otros soldados. Pablo dejó de ser un hombre que hacía la obra por él mismo y se convirtió en un líder que preparó a otros, que enseñó a otros, un líder que desde sus cadenas, desde sus prisiones, dirigió todo el avance del evangelio hasta nuestros días. Dios usa tu sufrimiento y tu dolor para mostrarte nuevas formas en las que Él puede usar tu inteligencia, tus dones, tus talentos. Tú decides. Tus problemas, tus padecimientos pueden convertirse en una piedra que te tropiece y te fracase en tu servicio al Señor. O tú decides si utilizas esa piedra como un escalón para crecer en tu fe, para crecer en tu madurez. Porque si tú has pensado que cuando lleguemos al cielo vas a estar sobre una nube y vas a estar con tu arpa, con tu guitarra, cantando la roca fiel, ahí es Jesús, la roca fiel. Y tú has pensado que eso vas a hacer todo el día, estás muy equivocado. En la eternidad vamos a ser siervos de Cristo por siempre. Y si no podemos servir ahorita desde nuestra debilidad, no serviremos en la eternidad tampoco. Y número 5, quinta verdad. Ya casi acabamos. Cristo conoció nuestra debilidad para que nosotros conozcamos su poder. Cristo conoció nuestra debilidad para que podamos conocer su poder. Segunda de Corintios 12, 9 y 10 nuevamente. Segunda de Corintios 12, 9 y 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y hay una fortaleza, hermano. Hay una fuerza que a veces tú y yo no conocemos. El poder de la gracia. Es un poder inmenso. Es un poder enorme. ¿Qué tan inmenso es ese poder? Bueno, hizo que Cristo llevara en la cruz
llevara el madero sobre sus hombros, aun cuando su cuerpo estaba desgarrado, aun cuando había perdido tanta sangre. Es un poder inmenso. Los testimonios más grandes, hermanos, los testimonios más grandes de las personas vienen de los momentos de mayor sufrimiento. El Señor es especialista en eso. Hay testimonios que la gente a veces cuenta y te dice, ¿sabes qué? Yo perdí todo. Hay gente que dice, yo en una guerra perdí a todos mis seres queridos. Hay gente que te platica cómo el dolor cayó sobre ellos de una manera cruel. Y se levantaron. Y son un testimonio al mundo de que hay un poder inmenso en la vida de aquel que confía en Cristo. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29. Primera de Corintios 1, 27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes lo que Dios siempre ha usado? Personas que han sido despreciadas, personas que han sido rechazadas, personas que han padecido. Dios siempre está buscando personas así, porque quiere mostrarles su gracia, quiere mostrarles su poder. No será nuestro poder el que salve al mundo, es el poder de la gracia, el poder de Cristo, el que da salvación, el que da vida eterna. Y ese poder solo lo llegaremos a conocer cuando estemos dispuestos a padecer con Él, cuando estemos dispuestos a sufrir con Él, cuando confiemos en que la gracia de Jesucristo nos va a sostener en todo tiempo. No importa lo que perdamos, no importa lo que enfermemos, no importa hacia dónde estemos caminando, no importa el sufrimiento. La gracia de Cristo nos va a sostener siempre. No importa qué tan grande es tu problema, la gracia de Cristo es suficiente. No importa cuántas cosas has perdido, la gracia de Cristo es suficiente para sanarte. No importa cuántos problemas tú estés llevando encima por causa de amar a Cristo. Su amor seguirá siendo grande para darte fuerza y valor. La gracia de Cristo es el poder que nos da fuerza, que nos prepara para la vida eterna que nos aguarda. 5 verdades. Voy al revés. Cristo conoció nuestras debilidades para que podamos conocer su poder. Servimos mejor desde nuestra debilidad. El pecado es peor que la enfermedad y el sufrimiento. Dios equilibra todo conforme a su propósito. Su receta es perfecta. Y la primera que te dije, lo espiritual es mucho más valioso que lo físico. Estamos siendo preparados para la eternidad. Pregúntate en estos tiempos, hermano, todo lo que hemos pasado, todo lo que estamos padeciendo, ¿qué quiere hacer Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere perfeccionar? ¿Qué nos está enseñando? ¿Dejaremos que el sufrimiento nos renueve, nos transforme para la eternidad? ¿O nos quedaremos estancados en la amargura, en el miedo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir quejando de los problemas y vamos a seguir siempre la vida con lo mismo? El dinero no alcanza, todo está más caro, no hay dinero, todos están muriendo, el gobierno no te dice la verdad. ¿Vamos a seguir siempre con lo mismo? ¿O lo diremos al Señor, Señor, este tiempo es un don que me está perfeccionando? Este tiempo es un regalo que no lo he visto, pero ahora me doy cuenta que tú lo pusiste con un propósito en mi vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Dejar que tu sufrimiento te tropiece? ¿O lo quieres usar como un escalón para madurar, para crecer? ¿Por qué no comenzamos hoy? ¿Por qué no venimos al Señor? ¿Por qué no nos rendimos ante su perfecta y soberana voluntad?
¿Por qué no le decimos hoy con nuestras propias palabras, Señor, prepárame para la eternidad? Lo que tengas que hacer, hazlo. Lo que tengas que quitar de mí, quítalo. Señor, toda maldad que tengas que apartar de mi vida, apártala. Haz lo que tengas que hacer. Prepárame para la eternidad. ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás en tu casa, yo te invito a que cierres tus ojos un instante. Ahí donde estás en tu hogar, te invito a que inclines tu cabeza un instante y le digas junto conmigo al Señor: Señor, hoy me doy cuenta que no siempre el mal es un castigo. Hoy me doy cuenta, Señor, que no solo la gente mala sufre. Hoy me doy cuenta y reconozco que muchas de las cosas buenas que tú me has dado, yo no me las he ganado ni las merezco. Todo viene de tu mano. De tu mano viene la comida, de tu mano viene la vida, de tu mano viene la ropa, viene mi hogar. Todo lo que tengo ha venido de tu mano. Y hoy me doy cuenta que aún el sufrimiento, aún la enfermedad, el dolor, la misma muerte, el fin, vienen de ti. Ayúdame a ver todas las cosas en mi vida como un don. No quiero amargarme, no quiero seguirme quejando, no quiero toda la vida estar con lo mismo, que no me ayudas, que no me sanas, que por qué no me escuchas. Ya no quiero estar con eso, Señor. Hoy, con mi boca confieso, Señor, que todo es un don tuyo, que aún el sufrimiento es un regalo, que aún la enfermedad tú la das y tú me estás perfeccionando para la eternidad. Hoy quiero decirte, Señor, con todo mi corazón, que me rindo ante tu gracia. Sé que tú me vas a sostener, sé que tú me vas a levantar. Prepárame para la eternidad, Señor. Pon en mí los ingredientes necesarios para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Toma todo de mí, Señor. Hoy reconozco que la obra tuya en mí, que la forma en que tú quieres moldear mi vida, transformar mi carácter, es más valioso que todo lo material. Obra en mí, Señor, y apártame de mi pecado. Apártame de ese pecado que me corrompe. Apártame de esa maldad que no he podido vencer. Usa los medios que tengas que utilizar. Haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Pero perfeccióname. Quiero llegar un día contigo. Y quiero saber, Señor, que todo lo que sufrí no fue en vano. Dile al Señor: quiero estar un día en tu presencia, Señor, y darme cuenta que te puedo servir, que soy útil a tus propósitos. Dile al Señor ahí en tu casa, dile: perfeccióname. Este tiempo que hemos pasado, creo que es un don a través del cual tú estás haciendo algo en mi familia, tú estás haciendo algo en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de todo mi hogar, Señor. No nos dejes en la amargura, no nos dejes que nos ahoguemos en el sufrimiento, en el dolor. Renuévanos, y que tu gracia nos levante, que tu gracia nos sostenga, que tu bendito poder se manifieste en nuestra debilidad, y que un día podamos decir: en mi debilidad fui fuerte, en mi debilidad fui perfeccionado, en mi sufrimiento fui preparado para la eternidad. Ante ti nos rendimos, Señor, y nos bastamos en tu gracia. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a cantar.
poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas tendré y me levantaré como las águilas y me levantaré y me levantaré y me levantaré y me levantaré como las águilas por el poder